Buenas tardes una vez más. Hoy vamos a hablar de interfaces gráficas de usuario. Una interfaz gráfica de usuario es un medio que permite que una persona se comunique y controle un sistema a través de ventanas, botones, menúes y otro tipo de componentes. Una GUI se construye entonces a partir de una colección de componentes con una representación gráfica. Algunas de ellas van a tener la capacidad para percibir eventos generados por las acciones del usuario. ¿Por qué vemos GUI en HIPPO? Porque la construcción de una interfaz gráfica de usuario está fuertemente relacionada con los conceptos de encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Y nos va a permitir también reforzar los criterios de reusabilidad y extensibilidad. La construcción de una GUI va a implicar diseñar una interfaz de acuerdo a un conjunto de especificaciones e implementarla utilizando las facilidades provistas por el lenguaje de programación. El diseño de una GUI implica definir las componentes, el diagramado de acuerdo al cual estas componentes se van a distribuir en otras componentes contenedoras y decidir cómo reacciona cada componente ante las acciones realizadas por el usuario. Por ejemplo, oprimir un botón. Una componente puede ser un botón, una etiqueta, un cuadro de texto que el usuario tiene que completar, por ejemplo con su nombre. En esta materia no vamos a diseñar interfaces gráficas de usuario, solamente vamos a implementarlas a partir de un diseño dado. La implementación de una interfaz gráfica de usuario va a implicar crear un objeto gráfico para cada componente de la interfaz e insertarlo en otras componentes contenedoras, establecer los valores de los atributos de los objetos gráficos y definir el comportamiento de aquellas componentes que queremos que sean reactivas para las acciones del usuario. Un objeto gráfico es una instancia de una clase gráfica y una clase gráfica contiene algunos atributos gráficos y brinda servicios gráficos. Una clase gráfica puede utilizarse para crear objetos gráficos asociados a la componente de la interfaz o para definir otras clases más específicas a partir de las cuales se crearán componentes. Como siempre, una clase se puede utilizar para crear objetos o para definir otras clases derivadas más específicas. Vamos a utilizar clases gráficas provistas por dos paquetes, AWT y Swing. Swing extiende a las clases definidas en el paquete AWT. AWT y Swing son entonces paquetes que facilitan la construcción de interfaces gráficas. Ambos brindan un conjunto de clases que nos permiten crear botones, cajas de texto, menúes o definir clases más específicas. Una de las ventajas del paquete Swing sobre AWT es que permite desarrollar aplicaciones con una apariencia muy similar a la plataforma subyacente con muy poco esfuerzo. Ojo, Swing no reemplaza a AWT, la usa y agrega nuevas clases. En esta jerarquía, la relación entre una clase derivada y una clase base no siempre es del tipo is-a. Un frame es un tipo especial de ventana sobre la que se ejecuta una aplicación. Toda instancia de la clase frame tiene atributos marco, barra de título y algunos botones. Cada uno de estos atributos tienen un valor definido por omisión. La clase brinda servicios para modificar los valores de los atributos. Una instancia de la clase JFrame es un frame que tiene un panel de contenido en el cual podemos insertar otras componentes. Veamos ahora cómo crear una clase que extiende a la clase JFrame. La clase MiVentanaColor hereda los atributos y servicios provistos por la clase JFrame. La primera instrucción del constructor invoca al constructor de JFrame con el texto para la barra de título.
Observen que, como siempre, el constructor inicializa los valores de los atributos. La segunda instrucción envía el mensaje setSize para establecer el tamaño de la ventana. El comando setSize está provisto por alguna de las clases ancestro de JFrame. Sería equivalente a this.setSize. A continuación, establecemos el color del panel de contenidos del frame. getContentPane recupera el panel de contenido del frame. El panel de contenidos recibe luego el mensaje setBackground que modifica el color del panel de acuerdo al valor del parámetro formal call. Por último, indicamos que cuando el usuario cierre la ventana, la aplicación debe terminar. Veamos ahora cómo definir una clase cliente para la clase MiVentanaColor. Es decir, cómo utilizar la clase MiVentanaColor que acabamos de definir para crear dos ventanas, una con fondo rojo y otra con fondo azul. Como siempre, creamos un objeto, en este caso de clase MiVentanaColor, estableciendo los valores de los parámetros reales del constructor. A continuación, le enviamos un mensaje al objeto que acabamos de crear para que el frame sea visible. Observen que para crear interfaces gráficas vamos a tener que investigar acerca de los servicios que brinda la clase JFrame y sus clases ancestro. De manera análoga, creamos ahora un segundo objeto de clase MiVentanaColor y lo hacemos visible. Observen que el parámetro real tiene otro valor. El objeto ligado a la variable f2 puede recibir cualquiera de los mensajes provistos por su clase o por las clases ancestro de MiVentanaColor. En este ejemplo, la clase MiVentanaEtiqueta, que también extiende a la clase JFrame, incluye, como su nombre lo indica, una etiqueta que se inserta en el panel de contenido. La clase cliente crea en este caso un objeto de clase MiVentanaEtiqueta. El constructor tiene tres parámetros: el texto que se inserta en la barra de título, el color del panel y el texto de la etiqueta. Como siempre, tenemos que enviar el mensaje al objeto para que se haga visible. En esta implementación hemos declarado la variable etiqueta como un atributo de instancia de la clase MiVentanaEtiqueta. También podríamos haberlo hecho, en este caso, a través de una variable local. Tanto si se trata de un atributo de instancia como de una variable local al constructor, tenemos que crear un objeto de clase JLabel y ligarlo a la variable etiqueta. El parámetro real del constructor es justamente el parámetro formal que recibió el constructor de MiVentanaEtiqueta. Para que la etiqueta sea visible en el panel de contenido, tenemos que insertar la etiqueta en el panel de contenido. Recuperamos el panel de contenido del frame enviando el mensaje getContentPane y luego enviamos el mensaje add al panel de contenido que acaba de retornar como resultado. Nuestra segunda GUI tiene varias componentes gráficas. Cada una de ellas está asociada a un objeto gráfico. En la definición de la clase MiVentanaEtiqueta se crea entonces una etiqueta y se referencia al panel de contenido. La etiqueta es un atributo declarado en la clase MiVentanaEtiqueta. El panel de contenido es un atributo heredado de la clase Frame o de alguna de las clases ancestro de la clase JFrame. Los dos objetos son pasivos, no reaccionan ante las acciones del usuario. Nuestra GUI, sin embargo, incluye algunos objetos reactivos. Su comportamiento está establecido por las clases provistas por los paquetes Swing y AWT. Por ejemplo, la barra de título nos permite mover la ventana cuando arrastramos el mouse. Los botones nos permiten minimizar, maximizar y cerrar la ventana.
En el próximo video vamos a insertar componentes reactivas cuyo comportamiento vamos a controlar nosotros mismos.